A continuación haré la presentación del primer parcial de estadística descriptiva presentado por quien les habla, María Camila Revelo. A la pregunta cómo identificar una variable que interviene en un estudio, tenemos que una variable es la forma de expresar las características o atributos que tienen en común los sujetos que participan en una investigación o en el experimento. Debemos tener en cuenta como tal y determinar si son cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas, como su nombre lo indica, pues son las que nos hablan de las cualidades o atributos y se clasifican en ordinales o nominales, y las cuantitativas, que son las que se determinan por números o por cantidades y se clasifican en discretas y continuas. Las discretas son aquellas que no se pueden distribuir dentro de un intervalo, por ejemplo, el número, la cantidad de personas, un número determinado de animales, bueno, y las continuas son las que sí se pueden establecer o medir dentro de los intervalos, por ejemplo, la temperatura, una distancia de un lado a otro determinada en kilómetros o metros. ¿Cómo se construyen las tablas de distribución de frecuencia? Para una variable discreta, tenemos que los resultados, según el orden en el que se presentan, se pueden simbolizar por una X. Es probable que muchos de los datos se repitan. Para ordenar los datos en una distribución de frecuencias, se designa por al mínimo los F1, al siguiente y así sucesivamente hasta llegar al máximo, haciéndolo corresponder cada dato con el número de veces que aparece. Una vez estén agrupados los datos en una distribución de frecuencia, es mucho más fácil realizar cálculos que permitan hacer el análisis porcentual y descriptivo de la variable. Acá tenemos como tal un ejemplo en el cual tenemos una serie de datos y en el cual vamos a hacer uso de las fórmulas establecidas acá para determinar las frecuencias como tal y los porcentajes. Para una variable continua, es necesario agrupar los datos en intervalos, llamados categorías o clases, los cuales pueden tener igual o distinta amplitud. Es recomendable utilizar intervalos de igual amplitud para que se faciliten los cálculos estadísticos. Cuando una variable discreta toma valores muy dispersos, se sugiere organizar los datos en intervalos mediante una distribución de frecuencias. ¿Cómo se interpretan las frecuencias mayores que y menor que y qué gráfico se utiliza para representarlas? Es por medio de un gráfico de barras llamado histograma, el cual consiste en una serie de rectángulos cuya base es igual a la amplitud de los intervalos y la altura es proporcional a la frecuencia respectiva. También se pueden representar por medio de un gráfico de líneas llamado polígono de frecuencias, que se construye con las marcas de la clase y la frecuencia respectiva. Y para las frecuencias menor que se representa por medio de un polígono de frecuencias acumuladas u ojiva. ¿Cómo se elaboran los gráficos para los datos cualitativos? Para los datos cualitativos tenemos los que más se utilizan, el diagrama de sectores, que es muy útil cuando hay pocas categorías de la variable. Si hay muchas, la interpretación deja de ser intuitiva, aunque siempre se puede completar el gráfico con una tabla de frecuencias que ayuda a interpretar los datos. Y por un diagrama de barras, que es óptimo para representar las variables cualitativas ordinales. En el eje horizontal se representan las diferentes categorías. Sobre él se levantan unas columnas o barras cuya altura es proporcional a la frecuencia de cada categoría. Y para los datos cualitativos tenemos que se puede utilizar el diagrama de barras, el histograma, el polígono de frecuencias y el diagrama por sectores. De estos tenemos que el diagrama de barras se utiliza para las variables cuantitativas discretas, el histograma para las cuantitativas continuas, el polígono de frecuencias se puede usar para las cuantitativas discretas o continuas y el diagrama de sectores igual tanto para las cuantitativas como en las cualitativas, como lo vimos anteriormente. ¿Cómo interpretar los valores presentados en el arreglo tabular utilizando los datos de forma original? La distribución de los datos organizada en las tablas estadísticas o de frecuencia nos permite establecer la representación gráfica más adecuada. Por lo general, el tipo de gráfica es la que define la gráfica que vamos a utilizar, como las que vimos anteriormente.
Ya sabemos que para la cualitativa se utiliza la gráfica de sectores o el diagrama circular, la gráfica de barras o la gráfica de líneas, y para la cuantitativa el histograma de frecuencias absolutas o acumulada, el polígono de frecuencia, las ojivas, el diagrama de dispersión o el diagrama de Gantt. Gracias por su atención.